¿Merece la pena comprar el iPhone 11 en 2023? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos y en este vídeo voy a daros mi opinión al respecto. ¿Y por qué se hace la gente esta pregunta? Bueno, pues porque sigue siendo un iPhone que actualiza a iOS 16, que tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, que no está nada mal, y luego sobre todo por su precio. Estamos viendo cómo los precios del iPhone se están disparando en sus últimas versiones y este iPhone es posible encontrarlo en torno a 500 euros. Así que, si os parece, vamos a hacer un nuevo análisis del iPhone 11, pero teniendo en cuenta el año en el que estamos, 2023. Vamos a empezar hablando del diseño, y es que bueno, lo que destaca del diseño de este iPhone a simple vista son sus bordes redondeados, al menos más redondeados que de los modelos más recientes, y bueno, luego también el módulo de las cámaras, que es bastante más pequeñito que lo que venimos viendo en estas últimas generaciones, que son cada vez módulos más grandes. A nivel de peso, este iPhone, el iPhone 11, pesa casi 200 gramos, 194 gramos concretamente, con respecto, por ejemplo, a los 172 gramos del iPhone 14, por lo que evidentemente las versiones más recientes son también más ligeras. Ahora bien, si lo miramos en la mano, es un iPhone que luce fantástico, a mí me sigue gustando mucho su diseño, me gusta personalmente más este diseño con bordes redondeados que los bordes tan cuadrados que hemos visto en las últimas versiones, que ojalá se vean modificados con el iPhone 15 tal y como dicen los rumores, que me parece que volveríamos quizás no a un concepto tan agresivo como el del iPhone 11 en cuanto a bordes redondeados, pero sí un término medio entre lo que tenemos ahora. Así que esto ya es cuestión de gustos, pero a nivel de diseño, pues yo le sigo dando un aprobado. Vamos con la pantalla, porque al final tenemos que ver el iPhone cada día y su pantalla, oye, pues son 6,1 pulgadas, que no está nada mal, aunque es cierto que no tiene la calidad de las pantallas más recientes. No es una XDR OLED, que tienen por ejemplo los iPhone 14 normales, en fin. Es cierto que al final, cuando te has acostumbrado a ese tipo de pantallas, pues te choca volver a una de peor calidad como tiene este iPhone 11. A ver, no se ve mal. Lo que pasa es que cuando tiendes a comparar, pues sí que le sacas los colores, nunca mejor dicho. Ahora bien, la gente que se pueda estar planteando un iPhone 11 en 2023, entiendo que es gente que asume que no busca lo último de lo último. Puede ser gente que a lo mejor le baste para reproducir vídeos de YouTube, de Twitch, ver Twitter, echar alguna foto y poco más. Bueno, en este caso, desde luego, el iPhone 11 sigue siendo una grandísima opción porque su pantalla, a pesar de no ser una XDR, se sigue viendo bastante bien. A nivel de rendimiento, este iPhone sigue trabajando muy bien. Monta el A13 Bionic, que ojo, no dista tanto del procesador que tiene el iPhone 14, no me refiero a los 14 Pro, al iPhone 14, y es que el iPhone 14 monta el A15 Bionic, es decir, dos versiones más avanzadas que este, que como veis tampoco supone un salto muy grande. Mira, precisamente ahora se está poniendo una comparativa, una gráfica, en la que se puede ver más o menos que la diferencia entre el A13 y el A15 pues está en torno al 20% aproximadamente, dependiendo del tipo de test, un 20%. Os voy a dejar el enlace a esta página donde os estaremos mostrando diferentes tests para que bueno, podáis vosotros verlos con detenimiento, porque viene muy bien para comparar las diferencias que hay entre los diferentes chips. Ahora, en el uso real, es decir, si dejamos atrás los numeritos y nos ceñimos en sensaciones, juegos de alto rendimiento, como por ejemplo Call of Duty Mobile, que yo es uno de los pocos juegos a los que juego en iPhone, pero que la verdad está muy bien y engancha bastante, se mueve muy bien en este modelo. Así que si es capaz de mover sin problemas este juego, evidentemente para trabajar con las aplicaciones del día a día también va más que de sobra. Pero claro, uno de los puntos a tener en cuenta también con respecto a los procesadores es el soporte de actualizaciones de software que le quedan por delante. Y bueno, lógicamente este iPhone 11 ha recibido iOS 16 y como mínimo le quedan otras dos actualizaciones grandes más. Así que el que se gaste hoy en día unos 500 euros en este iPhone, lógicamente se los está gastando todavía en un iPhone que tiene al menos unos 2 años de soporte de actualizaciones. No quiere decir que una vez deje de actualizar, este iPhone deje de servir. Y vamos con el tema de la batería, que va un poco hilado también al del rendimiento, porque sé que ahora mucha gente estará viendo este vídeo, a lo mejor incluso poseedores del iPhone 11, y dirán, Fer, el iPhone 11 con iOS 16 no va muy allá, ni en rendimiento ni en batería. Bueno, a ver, este iPhone 11 evidentemente salió hace ya unos años y estaba pensado para una versión de software concreta, y con el paso de las actualizaciones es lógico que Apple enfoca esas actualizaciones para que funcionen óptimamente en los dispositivos más recientes. Por eso es lógico pensar que con el paso de las versiones este iPhone pues se vea un poco más perjudicado, sobre todo en lo que se refiere a optimización o sobre todo al nivel de exigencia que requiere el procesador para poder mover el sistema de forma fluida. Y esto afecta también a la batería. Sí, la batería de este iPhone 11, a ver,
Sobre el papel, cuando Apple lo anunció, prometía hasta 17 horas de reproducción de vídeo, si no me equivoco. Claro, esto ha cambiado bastante. A ver, son 3 horas menos sobre el papel que el iPhone 14 normal, es decir, el iPhone 14 normal lógicamente tiene una mejor batería y un chip mucho más eficiente y que está optimizado para mover bien iOS 16 o al menos moverlo mejor que este iPhone 11, pero al final ya este iPhone con iOS 16 no llega a esas 17 horas. Es un consumo mayor y por tanto una duración bastante inferior a la estimada por Apple. Porque claro, las estimaciones de Apple en su web son en base a los datos y a las pruebas que realizaron en su momento, con una versión de software concreta. Por eso, yo estoy utilizando para estos días, para las pruebas, el iPhone que tenía mi novia, pero mi novia ya lo tuvo que cambiar estas pasadas navidades al iPhone 14 Pro. Y esto, lógicamente, para ella ha sido un salto. Ella está ahora bien, está súper encantada porque ya estaba escarmentado bastante con la batería. Le costaba llegar al final del día y muchas veces, sobre todo en esas ocasiones en las que a lo mejor iba a estar mucho tiempo fuera de casa, pues no le daba. Entonces, hay que tener en cuenta que el iPhone 11 no está, yo creo, pensado para usuarios que van a estar todo el día metidos en redes sociales, que van a estar mucho tiempo fuera de casa, porque es posible que te cueste llegar al final del día. Vamos ahora a hablar de las cámaras. Un módulo de cámaras, como he dicho antes, bastante más reducido que el de las versiones más recientes. Cuenta con cámara gran angular y ultra gran angular de 12 megapíxeles que dan unos resultados bastante decentes. Os estaré poniendo ahora algunas imágenes hechas con este iPhone 11 y que, ojo, si las comparamos, por ejemplo, con los modelos más recientes, como puede ser, por ejemplo, el iPhone 14 Pro Max, en situaciones de luz, a ver, a lo mejor en los colores, en las fuertes fuentes de luz, sí que se puede notar una mejor precisión en el iPhone 14 Pro Max, pero no es una diferencia abismal, lo que a mí me hace pensar que efectivamente este iPhone sigue siendo muy aconsejable, pues sobre todo para aquellos que no se quieren gastar mucho dinero y tampoco van a sacar tanto provecho a la cámara. A ver, el que sea un amante de la fotografía y dispare muchísimas fotografías, en su día a día me refiero, pues claro, a lo mejor le viene bien la versatilidad que te puede dar el iPhone 14 Pro Max, que no solo tiene la lente gran angular, ultra gran angular, sino también la teleobjetivo y te permite también realizar fotografías macro. Luego también tenemos opciones de grabación de vídeo 4K, hasta 30 fotogramas por segundo y tal. Así que la verdad que en cuanto al apartado fotográfico, yo creo que este iPhone está muy bien a día de hoy. Y vamos con la conclusión. Ahora bien, para mí merece la pena comprar este iPhone en pleno 2023. Hay que recordar que en tiendas, por ejemplo, como Katwin, se está vendiendo a 429 euros. Ya quedan pocas unidades en general, porque lógicamente es un modelo que ya no está vendiendo Apple. Entonces son distribuidores de terceros los que a lo mejor pueden venderlos si tienen stock. Y luego, por ejemplo, en Jafón he visto que estaba a 499 aproximadamente, si no me equivoco, al menos cuando estaba preparando este vídeo. Así que, bueno, son buenos precios para un iPhone. Luego, mira, ahora mismo os estaré poniendo en pantalla los precios que tienen en Apple, por ejemplo, los iPhone 12. Fijaos la diferencia que hay. Hay un salto enorme entre el iPhone 11 y el precio, por ejemplo, del iPhone 12 y, bueno, ni qué decir, por ejemplo, del iPhone 13 y ya del iPhone 14. Por eso quería hacer este vídeo, porque como hay una brecha tan grande en cuanto a precios, claro, para mucha gente que, oye, quiera pasarse a iPhone o no, que me queda en blanco, para mucha gente que quiera pasarse al iPhone, pues lógicamente sigue siendo una muy buena opción. Si eres de esos que a lo mejor pues no le va a sacar esa chicha que a lo mejor le pedirías a un teléfono como pueda ser el Pro Max, que tiene una pantalla más grande, de más calidad y con más batería. Yo al menos, por ejemplo, lo compraría por delante de un iPhone SE, que a día de hoy pues me parece que está por detrás. Por procesador está mejor porque tiene un procesador más avanzado, pero no tiene Face ID, tiene una pantalla más pequeña, tiene una cámara menos, en fin, al final vas juntando una cosa con otra y sales perdiendo si te compras un iPhone SE. Así que si eres un usuario que asumes que vas a tener una duración de batería que no te va a llegar a los mismos niveles que los iPhone más recientes, y si tampoco vas a aprovechar tanto el tema de la cámara, sí, definitivamente el iPhone 11 en 2023 sigue siendo una buena opción. Pero aprovecha antes de que los retiren de las tiendas, porque este ya va a ser su último año seguramente a la venta. En fin, amigos, dejadme en los comentarios si sois usuarios del iPhone 11, bueno, pues si más o menos estáis de acuerdo con mis conclusiones. También hay que entender que estoy hablando en supuestos de
gente que quiera comprar un iPhone 11 nuevo. Entiendo que la gente que compró en su día el iPhone 11, pues ya su batería puede que tenga desgaste, puede que, pues lógicamente no llegue a los mismos niveles que llegaba el primer día o a los que puede llegar un iPhone comprado como nuevo a día de hoy. Así que, una vez asumido eso, ahora sí quiero leeros en los comentarios. Por mi parte nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!